firmes, enfocados y líderes naturales. Si quieres saber en profundidad cómo son las personas ENTJ, en este vídeo te lo cuento con todo detalle. Hola y bienvenido a MBTI Enneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. ¿Cómo son los ENTJ? A los ENTJ se les conoce con el sobrenombre de El Comandante, porque son personas que se encuentran bastante cómodas en puestos de liderazgo y dedican gran parte de su tiempo al trabajo o a alcanzar sus objetivos personales. Debido a esto, es muy fácil encontrarlos dentro de puestos de poder, sobre todo en el mundo laboral y empresarial, ya que además tienen una facilidad increíble para trabajar muchas horas seguidas, lo que aún se ve más exagerado si son eneatipo 3. Los NTJ también tienen muchísima facilidad para pensar fuera de la caja, ya que como todos los intuitivos, están muy en sintonía con las ideas, las posibilidades y con el potencial tanto de las cosas como de las personas. Se encuentran muy cómodos con información abstracta o ideas complejas, son un tipo de personalidad bastante mental, aunque aún son bastante buenos improvisando. A simple vista, los NTJ suelen parecer personas un poco frías, ya que es un tipo de personalidad que antepone la lógica y la eficiencia a las emociones humanas, tanto a las propias como a las ajenas. Sin embargo, cuando los ENTJ ven los beneficios de aprender sobre las emociones y el ámbito más personal de la vida, suelen poner mucho foco en aprender a llevar mejor esta área, ya que empiezan a verlo como algo práctico. ¿Qué significan las letras? ENTJ. Las letras que componen el nombre de cada una de las 16 personalidades son en realidad siglas que nos explican de forma resumida cómo es esa personalidad. Como ya tengo un vídeo detallado hablando de esto, que te dejo enlazado en tarjetas y en la cajita, no me voy a extender mucho aquí y voy a entrar de lleno, ya con lo que significan las letras de NTJ. Extrovertido. Los NTJ suelen pasar más tiempo interactuando con el mundo externo que conectando con su propio interior, ya que como sucede con todos los extrovertidos, se sienten más energizados cuando pueden interactuar con el afuera. Por eso se sienten tan cómodos trabajando con otras personas, dirigiéndolas o invirtiendo una cantidad de tiempo bastante grande en sus proyectos. Intuitivo. Los NTJ se sienten más cómodos trabajando con información abstracta, ideas, posibilidades, patrones, que simplemente con la información tangible y sensorial, que simplemente con lo que hay aquí y ahora. Muchas veces prefieren centrarse en lo que podría ser y no solo en lo que es, y no son personas para nada conformistas. Racional. Thinker. Los NTJ son un tipo de personalidad que antepone la lógica, la eficiencia y los recursos al mundo emocional. Los NTJ se sienten especialmente cómodos cuando pueden centrarse en la parte más impersonal de la vida y tomar decisiones basadas en lo que sería más eficiente, en la forma más rápida de hacer algo, en los pros y los contras de una acción. Juez. Las personas con preferencia de juicio sobre percepción, como los NTJ, se sienten más cómodos teniendo una vida estructurada, planes definidos y metas concretas. Necesitan una sensación de estructura en sus vidas y suelen preferir esto a simplemente dejar que la vida venga como quiera. También suelen anteponer el deber al placer, pero aquí también quiero aclarar que los NTJ son un tipo de personalidad que disfruta bastante trabajando. Las funciones cognitivas de NTJ. Las funciones cognitivas son la base de cada tipo de personalidad Myers-Briggs. Si bien existen 8 funciones cognitivas en total, cada tipo de personalidad tiene solamente 4 en su pila de funciones. Explicado de forma muy sencilla, las funciones cognitivas son las diferentes formas que existen para percibir la realidad y para tomar decisiones. Cada uno de los 16 tipos de personalidad tiene una función preferida para percibir y otra para evaluar, es decir, otra para tomar esas decisiones en el mundo. Y esto es lo que hace que cada una de las 16 personalidades sea diferente y también lo que hace que solo existan 16. De nuevo, no me voy a extender aquí porque tengo un vídeo completo hablando de ello con bastante detalle, pero explicado de forma sencilla. Lo dejo, como siempre, en tarjetas y en la cajita. Si tú quieres información mucho más detallada, en mi libro, El Gran Libro del MBTI, encontrarás una guía completa sobre las 8 funciones cognitivas, tablas comparativas para aprender a diferenciarlas entre ellas, ejes, funciones sombra, un capítulo dedicado a cada tipo de personalidad Myers-Briggs y mucho más. Lo encontrarás en Amazon y también está enlazado en la cajita de descripción. Y hecha esta primera intro, vamos ya con las funciones cognitivas de los NTJ. Función dominante de los NTJ, el pensamiento extrovertido o T. T es la función de la estructura, comprende muy bien los sistemas lógicos
y sabe cómo actuar en el mundo de la forma más eficiente o eficaz posible. También es muy buena encontrando la ruta más corta hacia una meta o un objetivo. Esta función es la razón principal de que muchos NTJ pasen tantísimo tiempo trabajando y que además no sepan muy bien qué hacer cuando no están o trabajando o persiguiendo algún otro objetivo personal. De hecho, el pensamiento extrovertido como función dominante también les convierte en una de las personalidades más exitosas de todo el MBTI si entendemos el éxito como éxito monetario o social, de prestigio, ya que no solo tienen predisposición a trabajar mucho, sino que además saben la forma más eficiente de hacerlo. Es decir, saben cómo alcanzar el objetivo planeado gastando la menor cantidad posible de recursos y de energía. Bien, al ser tan buenos en estas áreas suelen destacar en campos como la ingeniería, la física o el emprendimiento. También son un tipo de personalidad que es muy bueno para mantener la cabeza fría en situaciones donde otros perderíamos los papeles, ya que su mente está enfocada de forma natural a estructurar y organizar el mundo externo, dejando un poco de lado las emociones. Por esta misma razón, los NTJ también suelen ser bastante buenos en el ámbito político y militar. La parte menos bonita de esto es que como su mente está tan enfocada en la eficiencia y en estructurar el mundo externo, suelen parecer personas bastante frías para otros tipos de personalidad y especialmente para los tipos de personalidad más emocionales. Además, quiero destacar aquí que las mujeres NTJ, que son un tipo de personalidad bastante raro, pero existen, no suelen encajar mucho con el arquetipo de feminidad que todos tenemos en mente. También son personas bastante directas al hablar, son buenos dando críticas constructivas y la mayoría también encajándolas, y delegar se les suele dar bien de forma natural. Función auxiliar de NTJ, la intuición introvertida o NI. NI es fantástica para profundizar en ideas abstractas, visualizar las diferentes vertientes en las que podría derivar una situación y sacar conclusiones rápidas. Esta es la función que equilibra a los NTJ porque es la función que les lleva a mirar hacia adentro y también a ver cómo influyen sus acciones en un plano más grande. Esta también es la función que da a los NTJ su vena visionaria. Los NTJ, a diferencia de los STJ, son personas magníficas para crear lo que aún no existe. Para que te hagas una idea, mientras que los STJ son magníficos liderando a personas en ámbitos donde se busca la estabilidad, como por ejemplo en un restaurante, los ENTJ son geniales para liderar a la gente en lugares o sectores donde se busca la innovación, como podría ser un equipo de I+D. Esto en la vida real se manifiesta de muchas maneras, ya que los NTJ, por ejemplo, pueden ser magníficos liderando un equipo científico, como acabo de decir, pero también creando estrategias militares, o simplemente ser el líder de un grupo o una empresa que busca expandirse a nuevos territorios. La intuición introvertida también convierte a los NTJ en un tipo de personalidad que tiene mucha sed de conocimiento abstracto, en un tipo de personalidad curiosa y además curiosa por temas muy amplios. De hecho, muchos NTJ pueden sentirse fácilmente seducidos por temas como la filosofía, la espiritualidad, la física o la metafísica. Por tanto, los NTJ son personas magníficas para tener conversaciones profundas siempre y cuando no estén trabajando. Por último, la intuición introvertida también es buenísima para proyectar la información hacia adelante y sacar conclusiones, lo que hace que los ENTJ puedan crear fácilmente planes a largo plazo, ramificados y estrategias bastante novedosas y detalladas. Función terciaria de NTJ, la sensación extrovertida o SE. SE es la función de las experiencias físicas, capta la realidad tal y como viene y es buena para reaccionar a ella al momento. Debido a esto también es una función que se nutre de las experiencias sensoriales. También quiero recordar que la función terciaria es la que utilizamos de forma lúdica y la que nos gusta utilizar para desconectar o tomarnos un respiro. No se nos da tan bien como pensamos, pero nos gusta tanto que solemos pensar que sí. También es la función a la que recurrimos cuando no sabemos cómo solucionar un problema o una situación con nuestras dos primeras funciones. Bien, la sensación extrovertida dota a los NTJ de una capacidad magnífica para improvisar cuando las cosas no salen según lo esperado. Este tipo de personalidad aún prefiere ceñirse al plan preestablecido, pero no le importa ser espontáneo cuando la situación lo requiere y además lo disfruta un poco. SE también dota a los NTJ de un buen sentido para la estética y la mayoría tienen gustos bastante caros y elegantes. Muchos ENTJ también tienen tendencias artísticas y disfrutan con cosas como la pintura, la música o el cine. La sensación extrovertida también vuelve a los NTJ bastante físicos y a muchos les encanta desconectar en el gimnasio o realizando algún tipo de actividad física.
Por otro lado, y de esto se habla mucho menos, no todos los NTJ se dedican al ámbito político, militar o empresarial. Al disfrutar tanto de la sensación extrovertida, muchos NTJ dedican su vida a algo que tenga que ver con las artes, pero suelen hacerlo de una forma muy enfocada y centrándose especialmente en la parte más práctica y de la eficiencia. Por ejemplo, un NTJ puede destacar siendo el líder de una banda de música, el CEO de una empresa de creación de contenidos o incluso un director de cine. De hecho, James Cameron me parece un ejemplo fantástico de cómo los NTJ pueden destacar mucho en esta área. Tengo un vídeo completo hablando sobre la función terciaria de los NTJ por si este tema te interesa mucho y quieres profundizar. Lo dejo enlazado otra vez en tarjetas y en la cajita. Función inferior de NTJ, el sentimiento introvertido o Phi. Phi es la función que conecta con los gustos, valores y emociones de la propia persona y por extensión también con los de los demás. Al ser la función inferior de NTJ también es su parte más débil. Esto se traduce en que muchos NTJ tienen mucha dificultad para conectar con sus propias emociones y sentimientos. Es como si no supieran muy bien qué sienten en una determinada situación y por eso prefieren enfocar su vida en trabajar o en hacer lo más eficiente posible. En muchos casos los NTJ sí que saben qué es lo que quieren o sí que saben qué es lo que les gusta, pero si no ven nada práctico en esos gustos, pues acabarán abandonándolos más pronto que tarde. Si por ejemplo a un NTJ le encanta coleccionar flores, pero no ve que esto le reporte ningún beneficio, pues lo más probable es que deje de hacerlo, salvo la excepción de que sí vea que esto le aporta algo en su vida. Por ejemplo, si ese NTJ se da cuenta de que ese hobby le hace sentirse mejor y por tanto trabaja de forma más eficiente, o se da cuenta de que su mujer se siente mejor cuando tiene esas flores, o incluso descubre que gracias a eso puede escribir un libro de botánica y ganar dinero, entonces conservará ese hobby. Pero si no le ve nada práctico, ningún beneficio de los que hemos visto u otro diferente, pues probablemente decline esa ficción. Al estar tan desconectado de sus propias emociones, también suele tener bastantes problemas para saber qué están sintiendo los demás. Es algo así como, si no me entiendo ni yo, ¿cómo te voy a entender a ti? Sin embargo, y por suerte, muchos NTJ también trabajan activamente en mejorar en esta área cuando se dan cuenta de que al final pues también supone un lastre en su vida, ya que además, como nos pasa a todos los tipos de personalidad, suelen creer que si dominaran mejor esta faceta de su vida, pues les iría mejor. También suelen sentirse bastante atraídos hacia personas sinceras y emocionales y a medida que crecen y especialmente en la mediana edad, pues aprenden a dominar esto un poquito mejor. ¿Qué estresa a los NTJ? En esta parte del vídeo voy a contarte qué actividades estresan a los NTJ, cómo es esta personalidad bajo estrés y qué cosas devuelven a los NTJ a su centro para que siempre estén pues lo mejor posible. Empiezo. Los NTJ pueden sentirse especialmente abrumados en lugares donde se les obliga a hacer las cosas como se han hecho siempre y no se les permite trabajar hacia la innovación. Esto sucede en trabajos convencionales, donde la repetición es el trabajo en sí mismo, por ejemplo los operarios de fábrica, pero también se ve mucho en el aprendizaje, ya que si por ejemplo un NTJ está estudiando y se le obliga a utilizar métodos que ya están desfasados, ese NTJ puede pasarlo bastante mal, ya que los NTJ están diseñados para abrir nuevos caminos y se sienten naturalmente atraídos hacia la innovación. Otra cosa que también estresa un montón a los NTJ es seguir órdenes de personas que ellos consideran incompetentes. Los NTJ son líderes naturales y ya de por sí necesitan cierta libertad en su trabajo y en su vida. Pero es que si además tienen que seguir las órdenes de alguien que consideran completamente ineficaz y no pueden invertir el rol, o sea, sí o sí tienen que seguir órdenes, ellos pueden verse entre la espada y la pared y abrumarse bastante. Por último, y esto creo que es lo que más estresa a los NTJ, es tener que estar lidiando constantemente con situaciones emocionales. Porque ellos tienen un enfoque práctico de la vida, un enfoque de solucionar problemas. Imagina que el amigo de NTJ tiene un problema y va y se lo cuenta. NTJ pues le dará una solución lógica o práctica a ese problema, pero no le brindará apoyo cálido o emocional normalmente, ya que los NTJ ni siquiera le ven sentido a tener que hacer esto. Por tanto, si los NTJ están constantemente en situaciones donde deben mostrarse cálidos o brindar ese apoyo emocional, pues les va a petar la cabeza directamente, porque esta es justo la forma contraria a cómo ellos están diseñados para funcionar. Ellos están diseñados para la eficiencia, la eficacia y la parte más impersonal. NTJ bajo estrés.
En el MBTI diferenciamos dos tipos de estrés. Por un lado tenemos el estrés cotidiano, que más o menos vamos sobrellevando, y por otro lado tenemos el estrés intenso. Cuando se dan esas situaciones de estrés más intenso, y según la teoría MBTI, ya digo, se cree que nuestra mente comienza a utilizar nuestras funciones inferiores. Simplemente porque interpreta que nuestra forma habitual de ser pues no va a solucionar el problema, porque si no ya estaría solucionado. En este momento podemos caer en dos estados. Al primero se le conoce como estado del loop. Es un poco más suave y es cuando empezamos a utilizar de forma compulsiva la función dominante y la terciaria, pasando por alto la auxiliar, que es la que nos equilibra. Al segundo estado, que es el peor de todos, se le conoce como grip. Suele ser un estado corto y explosivo donde utilizamos de forma bastante destructiva la función inferior, pasando por alto todas las demás. Vamos a ver cómo es ENTJ en estos dos estados y luego vemos las actividades que le devuelven un poco a su centro para intentar evitarlos. El loop, T, C de NTJ. Cuando NTJ cae en loop, pierde por completo el contacto con su intuición introvertida, lo que le lleva a una espiral de hacer, hacer y hacer y hacer, sin tener para nada en cuenta las consecuencias. Adopta una filosofía bastante destructiva de el fin justifica los medios y trabaja hacia sus objetivos sin pensar en nada más. Además, en este estado también suele hacer cosas bastante arriesgadas simplemente porque quiere experiencias nuevas e intensas. El FIGRI de NTJ. Cuando NTJ entra en grip es como si todas las emociones que lleva tiempo guardando explotaran de repente. Imagina una olla con agua que de repente empieza a hervir y el agua se empieza a salir por todos lados. Pues así es como viven los NTJ sus emociones cuando están en grip. En este estado también puede volverse un poco llorón y esto choca muchísimo a las personas que están a su alrededor porque es justo lo contrario a como es normalmente. También cree que nadie le quiere ni le valora por lo que es y pierde por completo su capacidad de tenerlo todo bajo control. Además, cuando el grip pasa, y esto nos suele pasar a todos los tipos de personalidad, suele sentir bastante vergüenza por las cosas que hizo cuando estaba en ese estado. ¿Cómo se sienten bien los NTJ? Aquí vamos a ver qué actividades hacen que los NTJ se sientan más centrados, felices y relajados para intentar evitar en la medida de lo posible los dos estados anteriores. Esta parte del vídeo es mucho más bonita, así que empezamos ya. Lo primero que hace sentir bien a los NTJ es tachar elementos de su lista de tareas. Si los NTJ empiezan a sentirse muy estresados, pueden simplemente pensar y organizar todas las cosas que tienen que hacer, escribirlas e ir realizando esas tareas a su propio ritmo. Tampoco sin prisas, pero a su propio ritmo. Esto les mantiene bastante energizados y les da esa sensación de estructura y control que tanto necesitan los NTJ. Otro punto que puede ser muy beneficioso para los NTJ es tener experiencias nuevas, especialmente si pueden tenerlas con otras personas. De hecho, una forma muy bonita en que los NTJ pueden desconectar es mediante viajes o pequeñas escapadas que hagan con familiares o amigos, porque a los NTJ por lo general no les gusta viajar solos, prefieren hacerlo con otras personas. Este tipo de personalidad suele disfrutar mucho organizando esas nuevas experiencias, pero también dejando algo de espacio para la exploración, ya que los NTJ por lo general en este tipo de cosas no quieren saber todo lo que va a pasar porque les parecería aburrido. Por eso cuando hacen esto disfrutan tanto de la organización previa, porque ponen en marcha su mí, como de simplemente dejarse llevar una vez que ya están en la experiencia, porque esto les hace disfrutar de su ser terciario. Por último, muchos NTJ se sienten muy liberados mediante el ejercicio físico intenso. De hecho, los NTJ son uno de los tipos de personalidad más propensos a desconectar en el gimnasio. Diría que esto es así porque esa actividad tan intensa les permite sacar las emociones que van acumulando por ese fin inferior. También les permite tener objetivos de entrenamiento y si entrenan con otras personas pues pueden sacar su lado más extrovertido. Si vienen otros tipos de personalidad, como por ejemplo en el vídeo de ISFJ recomendé ejercicios más calmados, creo que en este caso los NTJ disfrutarían más de ejercicios intensos, ejercicios vibrantes, como por ejemplo el levantamiento de pesas, las artes marciales o el montañismo. Además, creo que esto se intensifica todavía más si hablamos de un NTJ eneatipo 8. ¿Cómo saber si alguien es ENTJ? Si has llegado hasta aquí y crees que tú o esa persona que tienes en mente puede ser ENTJ, la siguiente lista te ayudará a salir de dudas. Son buenos líderes, aunque serios y muy orientados a objetivos. Suelen ser muy competitivos. Tienen facilidad para entender y manejar información compleja y abstracta. Se centran más en el futuro que en el presente. Son muy directos y pueden parecer bruscos para los tipos de personalidad más emocionales.
Famosos y personajes ficticios ENTJ. Por último, vamos a poner el broche de oro a este vídeo con una serie de personajes ficticios y de personas famosas que, a mi parecer, son ENTJ. Empezamos con los famosos. Napoleón Bonaparte, Carl Sagan, Steve Jobs, Coco Chanel y Tony Robbins. Como personajes ficticios encontramos a Light Yagami de Death Note, Vegeta de Dragon Ball, Nick Furia de Marvel, Mamá de Futurama y Miranda Priestly de El Diablo Viste de Prada. Muchísimas gracias como siempre por llegar al final de este vídeo. Los NTJ creo que son una de las personalidades más incomprendidas de todo el MBTI porque la gente les ve simplemente como robots sin sentimientos orientados a hacer las cosas, cuando realmente son una personalidad más compleja de lo que parece, que también disfrutan de hacer muchas cosas en su vida, como hemos visto, suelen disfrutar mucho con todo lo que tiene que ver con la sensación extrovertida, son muy profundos, tienen unos pensamientos y unas ideas que maravillarían a otras muchas personas. Por eso espero que este vídeo te haya ayudado a entenderte mejor a ti mismo, a ti misma si eres NTJ, y también a comprender mejor a los NTJ que hay en tu vida. Es una personalidad fantástica que realmente puede hacer mucho por el mundo y por la gente que tienen a su alrededor. Recuerda darle like al vídeo porque esto me ayuda un montón, comentar si quieres, siempre leo todos los comentarios y los respondo. Me hace muchísima ilusión. Suscríbete para descubrir cada jueves información súper jugosa de MBTI y Enneagrama y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta la próxima!